Pues vamos con el siguiente tema, que es límites. Límites de una función. Límites de una función. Y vamos a abordarlo de diferentes maneras. Es el tema 3, límites de una función. Aquí está. Tema 3. Y este tema lo vamos a abordar, como les estaba comentando, desde dos puntos de vista. El primero es dando una definición intuitiva de límite, o sea, una aproximación a lo que significa el límite, hacer algunos ejercicios para que quede claro y después vamos a regresar a la definición de límite, pero con más rigurosidad. Es decir, vamos a volver a definir qué es un límite, pero con más, digamos, con un nivel matemático más alto, específicamente de análisis. Pero ahorita nos encontramos en la parte introductoria, en la primera aproximación, así que vamos a hacer una definición, sería la definición 3.1, definición 3.1, y hacemos algunos planteamientos en forma de ejemplo para que se entienda a lo que nos estamos refiriendo. Definición 3.1. Sea f de x una función de variable real, ¿qué significa? Que los números que admite la función son números reales. Ya saben, la x forma parte del conjunto de los números reales, etcétera. Todos los números que conocemos que no tengan raíces de números negativos forman parte de los números reales. Entonces, decimos que f de x tiende, o mejor dicho, tiene un límite L que pertenece a los números reales, o sea, el límite va a ser un número real si cuando x se aproxima a A es un número real, entonces la función se aproxima a L. Esa es una definición intuitiva. ¿Qué quiere decir? Tú le das de comer un número a la función y tienes que ver hacia dónde se está acercando esa función, y ese es el límite de la función. Esto tiene algunas implicaciones y algunas cláusulas que vamos a ir viendo en las próximas clases, y estas cláusulas tienen que ver básicamente con un hecho, y es que para que un límite exista, el límite tiene que ser único. Lo voy a poner aquí como una observación prematura, ¿ok? Lo voy a poner como una observación y le voy a poner observación prematura, para que luego no digan que no se los dije con tiempo. Esto lo vamos a retomar más adelante con más rigor, pero desde ahorita lo voy mencionando. Para que un límite L de una función f de x exista, L tiene que ser único. O sea, el límite tiene que ser único, no puede haber dos valores. Y eso lo voy a representar gráficamente, para que vean cómo. Gráficamente, la definición 3.1 y la observación anterior se ven así. Entonces voy a hacer la grafiquita. Ya saben, el eje X y Y. Entonces vamos a proponer una función arbitraria, o sea, una función que se comporte bien para que no haya problemas en el dibujo, algo así.
f. Es una función f, depende de x, pero tradicionalmente simplemente se le pone f. Sabemos que depende de x, pero bueno, eso ya es gusto de cada quien si lo deja como f o f de x. Pero bueno, tenemos un punto A, vean este punto A, y es el punto al cual x se está acercando. O sea, x se va a acercar al punto a este de aquí. Pero si ponemos cuidado en la gráfica, en el eje X, nosotros nos podemos mover, es decir, nos podemos mover en el dominio del eje X y darle diferentes puntos a la X. Por ejemplo, podemos decir que este es un valor de X que le vamos a llamar X sub 0. Este es otro valor de X que le llamamos X sub 1. Este es otro valor de X que le llamamos X sub 2. Y observen que nos podemos acercar a la A por dos direcciones diferentes, por la izquierda y por la derecha. Entonces, justamente es lo que vamos a hacer. Vean, yo me voy a acercar a la A por la izquierda y me voy a acercar a A por la derecha. Y voy a escoger valores cercanos a la A por cada uno de los lados. Por ejemplo, voy a hacer aquí una especie de intervalo en donde la A está encerrada por el intervalo y le voy a dar un numerito cualquiera a la A. Por ejemplo, de este lado yo le voy a dar el X1 y de este lado yo le voy a dar el X2. Simplemente por poner un ejemplo, ambos tienen que estar encerrados en esa vecindad de A, centrada en A. Bien, y vean lo que voy a hacer, pues voy a proyectar esos puntos, es decir, voy a evaluarlos en la función para ver qué ocurre. Y este punto, bueno, se proyecta hacia arriba, ya saben, choca aquí, y esto se proyecta horizontalmente. Y llegamos a este valor de aquí. Vamos a ponerle Y1. Lo mismo con X2. Proyectamos, nos vamos hacia arriba hasta que chocamos con la función y ahora eso lo mandamos al eje Y naturalmente esto se llama Y2. Resulta que si yo X1 y X2 los hago más cercanos a A, o sea, que estén más juntitos, Y1 y Y2 también van a estar más juntitos entre sí, de manera que justo cuando llegue a A por la izquierda y por la derecha, ambos van a colapsar en un número, y ese número es justamente L, el límite. El límite es el valor al que se acerca la función cuando X tiende o se acerca a un valor A. Y justamente ese valor, lo voy a poner aquí con morado, es este que está aquí encerrado. Este de aquí sería justamente el límite L. Esa es la definición intuitiva del límite, o una definición, pues sí aceptada, pero que deja algunos escollos o algunos resquicios sin mucha precisión. Por ejemplo, una de las preguntas que nos podemos hacer ahorita es, ¿qué tan cercanos, si lo voy a poner, deben estar X1 y X2 del punto A? Para que estos, digamos que ya tiene palomita, para que esto exista, para que el límite exista. Bueno, pues aquí queda ambiguo, simplemente estamos diciendo que dos puntos cercanos, que ambos conecten y que en medio esté encerrado L, y que cuando la X1 y X2 se hagan más cercano a la A, pues ese valor colapse en un solo valor que se llama L y es el límite. Pero eso de cercanos, ojo con esa palabra que después la vamos a retomar, aquí está un poco ambiguo porque no nos está diciendo qué tan cercanos se deben aproximar para que esto se cumpla. Bueno, y ejemplos cotidianos de dónde se aplica el concepto de límite o para qué se aplica. Y voy a hacer un ejemplo en el área de las ciencias naturales, específicamente en el área de biología, más específicamente en la agronomía, para que vean en dónde se aplica
el concepto de límite o qué utilidad tiene. Entonces, para eso voy a poner un poquito en contexto, voy a poner un poquito el contexto y voy a poner aquí ejemplo, voy a poner utilidad, así llama el título, utilidad de los límites en biología. Más específicamente en agronomía. Pero bueno, pensemos que tenemos una planta de maíz y esta planta de maíz a lo largo de su ciclo fenológico, que es todo este ciclo que dura el maíz desde que se siembra, germina, tiene desarrollo vegetativo, tiene floración, madurez y la cosecha, dura aproximadamente, dependiendo el tiempo y la variedad de la semilla del maíz, entre 140 y 150 días, más o menos. Entonces, en nuestro eje horizontal vamos a poner justamente el tiempo, o sea, este ya no va a ser el eje X, ahora va a ser el eje del tiempo. ¿Qué diferencia hay? El nombre nada más, todo lo demás se comporta igualito. Y en el eje vertical vamos a poner la altura, o sea, la altura que va a tener la planta de maíz. Y a la altura vamos a ponerle Y, ¿sí? Que está en la dirección Y. Muy bien, pues aquí lo voy a poner, altura, y aquí lo vamos a poner tiempo. La altura la vamos a medir en metros y el tiempo lo vamos a medir en días. Perfecto. La curva de crecimiento del maíz tiene diferentes fases. La primera fase es muy lenta. Cuando siembras, germina, o sea, tiene suficiente humedad, la temperatura adecuada, bueno, tenemos la germinación y ¡pum! Dicen en términos, los agrónomos, en términos populares, la nacencia, ¿no? Aunque no exista la palabra, ellos dicen la nacencia, nace la planta. Entonces, ese proceso es muy lento. Al principio, la curva, la función de crecimiento es prácticamente horizontal, así. Y claro, va creciendo poco a poco. Después tenemos la fase del desarrollo vegetativo o desarrollo vegetal y crece muy rápido. Ahí comienza a crecer cada vez más rápido el tallo, las hojas. Entonces aquí tenemos un crecimiento más acelerado. Y después tenemos una parte lineal. Vean cómo aquí tenemos un crecimiento cada vez más grande y después tenemos una parte en donde como que se queda estancada. O sea, sí sigue creciendo, pero no sigue acelerándose. Y después, a medida que la planta es más grande y ya no tiene los recursos suficientes, está llegando al final de su ciclo, tenemos la parte de desaceleración, algo así. Entonces, más o menos, así es la curva de crecimiento de prácticamente cualquier ser vivo. Prácticamente cualquier ser vivo con algunas modificaciones particulares dependiendo la alimentación, las condiciones ambientales, etc. Pero vean lo interesante. Lo interesante es que esta función ya no sigue creciendo. Al contrario, si tú la dejas ahí, se deshidrata y se hace más pequeña, se encoge. Pero pensemos que llegó a su altura máxima y ya no aumenta. Esto más o menos se logra, bueno, ya que lo vimos aquí en el día 140, 150, donde llegó a su altura máxima, y eso lo podemos representar así, con una recta horizontal. Vean que la función no sobrepasa esta recta. ¿Y qué creen? Justamente a esta recta le vamos a llamar límite. Es decir, cuando el tiempo se acerca a 150 días, le iba a poner 140, pero para no fallarle vamos a darle 10 días más. Cuando el tiempo se acerca a 150 días, la altura de la función se acerca ¿a dónde? Al límite, a su límite de altura. Y como dato curioso, aunque ya lo deben de saber muchos, para el maíz,
para dejar un ejemplo bien aplicado, para el maíz forrajero, la altura máxima L es aproximadamente a 2.8 metros. Más o menos esa es la altura promedio máxima a la cual una planta de maíz aspiraría. Claro, hay sus excepciones, así como en los humanos hay personas que miden un poquito más, hay personas que miden un poquito menos, pero la altura promedio sabemos cuál es. Lo mismo pasa en los cultivos. De repente hay casos excepcionales que la planta está un poquito más alta, o otros casos que las plantas están más bajitas por condiciones ambientales o genéticas. Entonces, aquí se ve el potencial, la potencia que tiene el concepto de límite. Y el concepto de límite lo vamos a escribir con cierta rigurosidad matemática, lo cual lo voy a poner aquí como un comentario de notación. Seguimos en teoría. Notación. El límite, cuando x tiende a de una función f de x, lo vamos a representar de la siguiente manera, de la siguiente forma. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que escribir siempre el límite cuando x tiende a de una función f de x. No, lo que vamos a hacer es, mejor decir, el límite cuando x tiende a de una función f de x es igual a L. L es el límite. Y esto lo vamos a utilizar convenientemente en cada uno de los ejemplos de aquí en adelante, para no tener que escribir con palabras el límite cuando x tiende a, mejor lo escribimos de forma simbólica y ya podemos interpretarlo tal y como lo hicimos aquí en el ejemplo del crecimiento de la planta de maíz. Ahorita vamos a regresar con algunos ejemplos numéricos para seguir avanzando.